Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de las entrevistas del índole médico. Estoy con el doctor Jaime Benítez Solís, él es médico intensivista. Estoy en estos momentos en el hospital del IES en Los Ceibos, donde vamos a realizar una entrevista al doctor sobre el tema politrauma, un paciente que por lo general ha recibido, pueden ser varias las índoles por las cuales se puede desencadenar este caso. Sin embargo, tenemos al doctor quien nos va a hablar a profundidad, porque él es el especialista en este tema. Entonces yo quisiera darle la bienvenida al doctor, agradecerle por participar en el programa y que nos cuente sobre qué se trata, doctor, el politraumatizado, el paciente politraumatizado. Buenos días. Buenos días y gracias por esta entrevista. La enfermedad del trauma es una enfermedad que produce un daño a nivel de ciertos órganos como son cerebro, pulmones y órganos abdominales y huesos largos. La prevalencia de esta enfermedad es en la población adulta joven, sí, y produce una alta mortalidad y también además una secuela, porque produce incapacidad a la población que está económicamente activa, porque es una población adulta joven que sufre este traumatismo de cráneo grave. Los pacientes quedan en coma y necesitan de intervenciones quirúrgicas, o también traumas de tórax contusos, con contusiones pulmonares, traumas de abdomen contusos, con lesiones en hígado, vaso e intestino que necesitan ser tratados por especialistas en cirugía. Como ven, es una enfermedad multisistémica porque afecta a varios órganos y especialmente a un grupo etario de la población adultos jóvenes. Sí, doctor, ¿y de qué tipo de paciente estamos hablando? ¿Sería tal vez un joven que se accidenta? ¿Qué será? ¿En un accidente de tránsito, por ejemplo? Es un ejemplo que es común, pero ¿qué otro tipo de situaciones podrían llevar a un politraumatizado? Los más frecuentes son los politraumas de vehículo en movimiento, sí, sin la debida protección. Especialmente los vehículos en movimiento, autos, motos y bicicletas. Son los que más se ven los pacientes politraumatizados, que no toman las medidas precauciones y la imprudencia de conducir a altas velocidades sin las protecciones del casco, especialmente casco. Claro que sí, y bicicletas es algo que no se toma mucho en cuenta, pero también yo también de lo que he leído me parece que es una de las causas frecuentes de accidentes en jóvenes. ¿Y qué impacto podría tener el usar o no casco en estas situaciones? Porque muchas veces los jóvenes no lo utilizan, a veces simplemente no lo han comprado, no lo creen necesario. Usted como doctor, ¿qué le podría decir a un joven en cuanto al tema usar o no usar casco? Bueno, el casco de buena calidad es muy importante en los pacientes que andan en vehículos en movimiento liviano, como son las motos y las bicicletas, porque el impacto que pueden tener en un trauma craneoencefálico, en donde el cerebro es el más injuriado, es fundamental que tenga un casco de buena calidad para disminuir el daño cerebral que puedan presentar durante el traumatismo. Sí. Y esto en cuanto al cerebro como tal, pero el paciente politraumatizado es en general todo el cuerpo el que se ve afectado. En cambio, nosotros como personal de salud, cuando llega un paciente en estas condiciones, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Cuál es la secuencia de protocolos que debemos seguir? Lo primero es la atención primaria en el momento del accidente, tratarlo de inmovilizar y tratar de manejar el choque hipovolémico que tiene por las múltiples injurias de los órganos, ¿no? Puede que haya una injuria del pulmón o una injuria de órganos sólidos como son el hígado, el vaso, y trasladarlo a un centro de referencia que tenga alta complejidad para tratar este tipo de patologías. Sí, o sea que, ¿qué se puede hacer en un caso de que no haya acceso a un hospital de alto nivel?
de pronto puede haber secuelas o qué podría haber de diferencia que se puede de hecho hacer en un hospital de alta complejidad que no se podría hacer en un entorno de no tanta capacidad, digamos? El paciente politraumatizado es un paciente que necesita ser manejado en un hospital de alta complejidad porque la lesión de los órganos es tiempo dependiente. Si tardamos en la resucitación o tardamos en el control del daño secundario de cualquier órgano, sea este el cerebro, no drenamos un hematoma epidural, un hematoma subdural, o no manejamos un hemoneumotórax, o no operamos una lesión hepática grave, vamos a tener complicaciones. Entonces el tiempo es órgano. Si actuamos rápidamente y controlamos el daño precozmente y hacemos una buena resucitación y reanimación cardiovascular con líquidos, ese paciente va a tener una mejor evolución y una menor estadía en la unidad de cuidados intensivos. Claro que sí. Doctor, ¿podría ampliarnos un poco sobre el concepto de reanimación cardiopulmonar? ¿Cuál es el protocolo a seguir y qué es lo que se quiere conseguir por parte de... qué respuesta se quisiera conseguir por parte del paciente en esta situación? Yeah. La reanimación con cardiovascular, con líquidos, con cristaloides, lactato de Ringer, es una reanimación que consiste en permitir que los tejidos tengan una buena perfusión de oxígeno, que los tejidos no se queden sin suplemento de sangre y mantener una presión arterial normal a través de la resucitación o reanimación con volúmenes de cristaloides. Entonces ahí vimos una diferencia. Yo más me refería al momento del accidente. Hay un protocolo a seguir para tratar de reactivar la función cardíaca, pero más esto lo veo es a nivel ya de los hospitales, porque lo que se busca es al final que, como usted dice, que los tejidos no pierdan su aporte de oxígeno. ¿Y qué nos podría decir, doctor, sobre lo que ocurre en el momento del accidente? De pronto eso ya es para otro campo de las ciencias de la salud, pero en un momento que vemos nosotros un accidente, una persona que está en la calle con un accidente de tránsito, ¿es cierto esto de no mover el cuello o debemos nosotros tratar de hacer algo al respecto o simplemente esperar a que lleguen las personas especialistas en el tema? Sí, la atención prehospitalaria en el sitio del accidente es importante para la evolución de ese paciente. Sí. Inmovilizar el cuello con un collarete cervical es la primero, después parar o tratar de presionar si hay una herida sangrante, hacer un torniquete con un cinturón. Es una buena cosa. Si hay una fractura de huesos largos como el fémur, se puede hacer un torniquete, o si hay una herida penetrante, poner un empaquetamiento con presión, se puede empaquetar la herida y hasta que lleguen los paramédicos que van a dar la atención prehospitalaria, que van a poner una vía, un catéter, el número 14, 16 o 18, un catéter corto y de grueso calibre, para comenzar a infundir las soluciones de resucitación, como son los cristaloides, el lactato de Ringer, más o menos 2 litros si hay una evidencia de un sangrado. Claro. Y la parte de intubar o no al paciente, doctor, ¿en qué situaciones es necesario? Es necesario cuando hay obstrucción de la vía aérea y cuando se observa que con el saturador de oxígeno, con el pulso oxímetro, se ve que hay una hipoxia o hay... Doctor, la intubación en un paciente, ¿cuándo se debe realizar? Ya, la intubación en un paciente debe ser primero realizada por personas expertas que sepan intubar para evitar lesiones de tráquea o lesiones en maxilar superior e inferior.
Este debe ser realizado por los paramédicos si es necesario en el sitio del accidente y si no haya una lesión de médula cervical. Pero lo más importante es el traslado a un sitio donde tengan un cuarto de resucitación, que en inglés se llama shock room, donde se procede a resucitar a este paciente, ¿no? Sí. Doctor, y en el traslado, dentro de la ambulancia, ¿qué cosas podrían salir mal? A veces puede ser que se cometan errores, tal vez no de mala fe, pero tal vez por falta de experiencia. ¿Qué errores podría ocurrir en una ambulancia en el traslado que se debería tratar de evitar? Lo más importante es tener una vía permeable con un catéter 14, 16 o 18, catéter corto de grueso lumen, y que pasen soluciones de resucitación, lactato, preferentemente lactato de Ringer. Segundo, si hay una hemorragia activa, hacer compresión, o si hay una fractura, inmovilizar la fractura. Ahora hay férulas inflables que inmovilizan la fractura. Y tercero, el cuello hay que inmovilizarlo con un collarete cervical de Filadelfia. Eso también tienen las ambulancias de tercer nivel. Todas las ambulancias de tercer nivel deberían tener un collarete o varios collaretes cervicales Filadelfia para inmovilizar la columna cervical. Y férulas neumáticas para huesos largos, para comprimir y hacer compresión de la herida sangrante. Sí. Y doctor, cuando ya el paciente ha llegado al hospital, ¿qué se valora para determinar si el paciente va a cuidados intensivos o intermedios, o si de hecho es un paciente de menor complejidad? Se manejan los signos vitales y el estado de conciencia. En el estado de conciencia hay una escala mundialmente conocida, que es la escala de Glasgow, sí, que se la hizo el siglo pasado y todavía tiene vigencia hasta los actuales momentos. Se valora también su presión arterial, sus signos vitales, y con eso se decide meterlo a la tomografía de cráneo, tórax, abdomen y pelvis. Y con eso vemos en la tomografía en tiempo real la magnitud del daño, sí, y vemos qué tipo de trauma, si es un trauma de cráneo moderado, severo, qué tipo de trauma abdominal contuso tiene, si es un trauma de abdomen o trauma hepático moderado, severo, y ahí tomamos decisiones. Sí, yo quería preguntarle, en los accidentes, cuando un órgano se ve afectado, sea por un impacto metálico, ¿qué grado de recuperación tienen los diversos órganos? De pronto uno tiene más resiliencia que otro, en cambio otros prácticamente si se tocan ya quedan afectados. ¿Qué grado de resiliencia o de qué dependería que un órgano luego de un impacto se recupere o no se recupere en su función y en su estructura? Bueno, el cerebro tiene que dársele prioridad, ¿no? El cerebro, si es que hay un hematoma, un coágulo subdural o epidural grande que esté comprometiendo la vida del paciente, hay que tratarlo de drenar por un neurocirujano. Después, los controles de los sangrados. Si hay sangre en los pulmones, hay que tratar de drenarlos. Y si hay lesiones de órganos importantes como son el vaso y el hígado, hay que tratar de hacer el control del daño de esos órganos. Si se lesionó, digamos, por un impacto de bala, que es algo que puede ocurrir, el hígado, por ejemplo, ¿qué habría que hacer? ¿Retirar el proyectil, supongo? Sobre los impactos por balas, cuando hay
cuando hay un tiroteo, digamos, y se ve afectada a la persona cuando hay... Voy a cortar esa parte. Doctor, cuando hay algún tipo de enfrentamiento donde se intercambian balas, donde hay impacto dentro de los órganos, ¿qué es lo que se debe realizar cuando ocurre esta situación en un paciente? Ya, el trauma se divide en trauma contuso y trauma penetrante. Los traumas penetrantes pueden ser por armas cortopunzantes o por proyectiles. En el caso de traumas penetrantes que toman el abdomen, penetran por el abdomen, esto debe ser valorado por un cirujano especialista en trauma, el cual debe realizar una laparotomía exploratoria y ver qué órganos ha afectado al proyectil. Sí. Esto es igual, trauma penetrante es igual a laparotomía exploradora. ¿Qué es la laparotomía exploradora? La laparotomía exploradora, como su nombre lo indica, es explorar toda la cavidad abdominal en busca de una injuria y proceder a controlar el daño. Y si es que una injuria, ¿qué podría ser? ¿Un vaso sanguíneo roto? Una injuria puede ser un sangrado, una injuria puede ser una ruptura de un órgano, una perforación de una víscera hueca, como el intestino delgado, como el colon. Puede ser cualquier daño de los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Y en cuanto a la limpieza del sitio de la herida, ¿cómo se realiza esto? Sea con un trauma penetrante dentro del abdomen. Cuando existe un paciente politraumatizado con herida penetrante, ¿cómo se hace la limpieza del sitio de la herida? Bien. Y ¿cuán importante es? ¿Para qué es importante la limpieza del sitio de la herida? El sitio de la herida, ¿por dónde penetra el proyectil? Claro, por ejemplo, si es que viene alguien y le atraviesa una vara al abdomen, sí, y una vez se retira eso, quedan, supongo, restos de... No. Cuéntame. Lo más importante es que llevarlo a un hospital de tercer nivel donde tenga un cirujano de trauma, el cual va a realizar una laparotomía exploradora y va a buscar el proyectil qué lesiones nomás haya producido, porque puede ser lesión de víscera hueca, puede ser lesión vascular, puede ser un vaso que esté sangrando por el proyectil o por la onda expansiva que produce. Entonces, la visión del cirujano es el que va a determinar la gravedad del daño que produjo el proyectil en trauma penetrante de abdomen. Sí. ¿Y en trauma de tórax? Igual. Igual que en trauma de tórax. Hay que, ahora con las nuevas tecnologías que hay videotoracoscopía, se puede hacer por vía laparoscópica la visualización directa en vivo, en tiempo real, por el cirujano de tórax de la lesión que produjo la entrada del proyectil. Sí. ¿Nos puede hablar un poco del neumotórax, hemotórax y este tipo de situaciones cuando están afectados los pulmones? Sí. En el trauma penetrante abdominal puede producirse sangrados y salida del aire al espacio pleural, que es un espacio virtual que queda entre las dos pleuras que hay en el pulmón. Esto es una emergencia que debe ser resuelta por un cirujano torácico en una unidad de tercer nivel. Sí. Sí, y si no es resuelta, ¿qué ocurriría con esto? Puede producir un neumotórax a tensión y puede comprometer la vía del paciente porque puede producir un colapso circulatorio por presión de los vasos que llegan al corazón. Sí. Doctor, en cuanto a los pacientes con quemaduras, ¿cómo se los clasificaría? ¿Qué es importante en estos pacientes? Bueno, los pacientes quemados también es un trauma pues por térmico y también se los clasifica en leve, moderado o grave según el porcentaje de superficie corporal quemado que tengan, ¿no? Sí. ¿Y cómo se los maneja a ellos? Bueno, también estos pacientes, como la piel es un gran
tejido que nos protege de las infecciones, al verse lesionado o injuriado por cualquier agente externo que produzca la quemadura, ácido, fuego, estos pacientes deben ser manejados en unas unidades de quemado, los cuales deben guardarse las medidas de asepsia para evitar las infecciones, porque no tienen la piel que los proteja, ¿no? Sí. ¿Y cuándo estos pacientes pertenecen a cuidados intensivos, doctora? Dependiendo de la severidad de la quemadura. Más del 50% de superficie corporal quemada son pacientes que ameritan estar manejados en una unidad de cuidados intensivos, o si tienen inhalación de humo que produce una neumonitis por inhalación y necesitan ser valorados estrechamente en terapia intensiva, y necesitan ser a veces con ventilación mecánica invasiva, con un respirador, hasta que supere su injuria pulmonar. Claro. Doctor, y el pronóstico en un paciente que va a cuidados intensivos, ¿el pronóstico necesariamente es malo o puede haber situaciones en las que no lo sea? Puede que haya mayor posibilidad de recuperación. Todo depende de actuar precozmente, de manera eficaz, de controlar el daño y de darle todo el soporte vital durante la etapa aguda. Sí, sí. Y una vez el proceso de recuperación, ¿qué sería importante para un proceso de recuperación una vez que ya es despachado de cuidados intensivos un paciente? Que se continúe con las mismas indicaciones que en terapia intensiva se hace, ¿no? Control de signos vitales, si hay infección, dar antibióticos para la infección, nutrición por el tubo digestivo, que sea lo más precozmente posible, porque el intestino también es otra barrera inmunológica que nos protege contra las infecciones, restablecer lo más pronto posible la nutrición por la boca, y los cuidados de enfermería en las habitaciones para evitar las trombosis, la rehabilitación física precoz y psicológica del paciente. Claro. Doctor, y justo la parte de alimentación en los pacientes de cuidados intensivos, por lo general, ¿cuándo un paciente recibe vía parenteral? ¿Cuándo recibe vía oral un paciente la alimentación? ¿Y por qué en cuidados intensivos generalmente no hay alimentación por vía oral? Ahora se preconiza que el tubo digestivo debe estar funcional desde las primeras 24 o 48 horas del paciente que ingresa a cuidados intensivos, a través de una sonda colocada en el estómago y dándole nutrición enteral continua para preservar la integridad de la mucosa intestinal y que no se atrofie. Sí. ¿Qué sería en este caso la atrofia que podría ocurrir? La atrofia es que los enterocitos, que son las células del intestino, al no recibir los nutrientes que se precisa, se atrofian, y las bacterias que conviven pueden traslocar del intestino hacia la circulación. Sí. Ya. Sí. Perdí el hilo un momento. Sí. Yo creo que hemos hablado bastante. No sé si queda algún tema que usted quisiera seguir profundizando. Creo que la mortalidad que produce los pacientes con politraumatismo, trauma de cráneo, trauma de tórax, trauma de abdomen, deben ser comparados con la mortalidad que produce el cáncer o las enfermedades cerebrovasculares, y la población que se ve afectada por esta digamos, pandemia son jóvenes adultos, y que les produce que produce tanta alta mortalidad como morbilidad, porque son pacientes que quedan secuelados y discapacitados o incapacitados
para recuperar su función o su trabajo que anteriormente hacían, y son un déficit a la economía, claro, a la economía activa, porque quedan con discapacidades. Claro. ¿Usted cree que habría manera de hablar de prevención? Es que Claro. porque las situaciones así se presentan de un momento al otro aparentemente, pero ¿qué tipo de prevención podríamos nosotros tomar para evitar accidentes, por ejemplo? La prevención sería pieza importante en este problema nacional de salud pública, porque es un problema sanitario en donde se produce para recuperar a estos pacientes mucho gasto por parte del Estado, y la prevención juega un papel importante, ¿no? Usar casco, usar cinturón de seguridad, disminuir las velocidades, porque a mayor velocidad del impacto en vehículo en movimiento, el trauma por el movimiento cinético se produce más severidad del trauma. Sí, es una cuestión también tal vez cultural, que aquí tal vez somos un poco agresivos al volante, y también es cuestión de edad muchas veces, porque el rango etario en el que haya mayor incidencia justamente son personas jóvenes, que de cierta manera puede ser que no valoren bien una situación de riesgo, especialmente en los adolescentes cuando salen a manejar y ese tipo de situaciones. ¿Qué le diría usted a los adolescentes, por ejemplo, que muchas veces están en situaciones que son de riesgo pero no se dan cuenta? Que conduzcan con responsabilidad y que cuando conduzcan no ingieran bebidas que les pierdan la concentración, bebidas alcohólicas, porque esto aumenta la frecuencia de desconcentración y aumenta la frecuencia de traumatismos por desconcentración, ¿no? Sí, y bueno, y ya para uno de los últimos puntos, para el Estado, ¿qué significa recuperar a una persona? Ya nombramos algunos de los puntos, pero ¿nos podría hablar un poco sobre por qué para el Estado es muy costoso esta enfermedad como tal, esta situación? Porque desde el momento mismo del trauma, la atención prehospitalaria, la atención hospitalaria y la rehabilitación demanda mucho gasto, hablando económicamente hablando económicamente, porque se necesita de muchos recursos en material humano y muchos recursos de complejidad, ¿no? Claro. Se necesitan que el hospital tenga tomografía, que tenga salas de quirófano, que tengan antibióticos, nutrición parenteral, que tengan mucha complejidad para tratar este tipo de pacientes. Claro que sí. Doctor Jaime Benítez, yo le agradezco mucho por la entrevista, por la oportunidad para yo aprender sobre este tema, que también es de mi interés, y agradecerle por estar en el Gracias, programa. muy amable. No sé si tuviera algunas palabras finales para la audiencia, personas público general, estudiantes de medicina que también pueden estar escuchando. Que lo más importante en la atención prehospitalaria del paciente politraumatizado es la atención prehospitalaria, que sea de calidad y que sea eficaz, para que cuando llegue al hospital este paciente continúe con su etapa de resucitación y se controle el daño, Claro. que es lo más importante. Sí. Muchas gracias, doctor, y muchas Gracias gracias a todos quienes nos han escuchado.